Estás a punto de entrar a un rincón donde la noche habla. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, algunas historias no quieren ser contadas. Empecemos. A veces creemos que conocemos los límites entre nuestro mundo y lo que hay más allá. Pensamos que la muerte es solo el final, un punto donde todo termina. Pero hay lugares donde esa línea se vuelve borrosa, donde el silencio no es ausencia, sino presencia. Lugares donde los vivos no deberíamos estar solos, especialmente cuando cae la noche. Esta es mi historia, y lo que viví esa noche cambió para siempre mi forma de entender la realidad. No sé si fue mi mente jugándome una mala pasada, o si realmente hay cosas que no podemos explicar. Solo sé que desde entonces, nunca he vuelto a ser el mismo. Me llamo Ricardo Méndez Torres y soy de Xicotepec, Puebla. Tengo 32 años y trabajo como encargado de mantenimiento en el ayuntamiento del pueblo. Nunca fui de los que creen en fantasmas o cosas de esas. Siempre pensé que eran historias que la gente inventa para asustar a los niños o para explicar cosas que no entienden. Pero después de lo que me pasó hace 3 meses, ya no estoy tan seguro de nada. Todo comenzó un viernes por la tarde. Mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que necesitaba un favor. El cementerio municipal estaba en mal estado, con algunas tumbas descuidadas y hierbas creciendo por todos lados. Me pidió que fuera a hacer una inspección completa y que tomara fotos de todo lo que necesitara reparación. Normalmente este tipo de trabajos los hacemos entre varios, pero ese día todos mis compañeros tenían cosas que hacer. Además, mi jefe me ofreció pago extra si lo hacía ese mismo fin de semana. Acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero y pensé que sería algo rápido. El plan era ir el sábado por la mañana temprano, revisar todo bien y terminar antes del mediodía. Pero el sábado me desperté con un dolor de cabeza terrible que no me dejó levantarme de la cama. Pasé todo el día así, tomando medicinas y tratando de descansar. Para el domingo ya me sentía mejor, pero se me había hecho tarde. Eran casi las 5 de la tarde cuando por fin pude salir de casa. El cementerio quedaba como a 20 minutos caminando desde mi casa. Pensé que con 1 hora tendría suficiente tiempo para hacer la inspección antes de que oscureciera. Agarré mi celular, una libreta, una pluma y una linterna pequeña que siempre cargo en mi mochila. No le dije a nadie a dónde iba. Mi esposa había salido a visitar a su mamá en otro pueblo y no regresaría hasta el lunes. Mientras caminaba hacia el cementerio, el cielo empezó a ponerse gris. Nubes oscuras cubrían el sol y el aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. Las calles estaban vacías porque era domingo, y la mayoría de la gente estaba en sus casas o en la iglesia. Yo solo pensaba en terminar rápido y regresar a casa. Cuando llegué al cementerio, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio extraño, como si el lugar absorbiera todos los sonidos. Ni siquiera se escuchaban pájaros o perros a lo lejos. La puerta principal estaba abierta, cosa que me pareció rara porque normalmente la cierran después de las 4. Pensé que tal vez el cuidador se había olvidado de cerrarla. Entré despacio, mirando a mi alrededor. El cementerio no era muy grande, pero tenía muchos árboles viejos que hacían sombra sobre las tumbas. Algunas lápidas eran antiguas con fechas de hace más de 100 años, con letras casi borradas por el tiempo. Otras eran más nuevas, con flores frescas y fotografías de las personas que descansaban ahí. Empecé a caminar por los pasillos principales, tomando notas de las tumbas que necesitaban reparación. Había varias con grietas, otras con la pintura despintada y algunas con las rejas oxidadas. Tomaba fotos con mi celular y escribía en mi libreta todo lo que veía. El trabajo era aburrido, pero no complicado. Después de unos 30 minutos llegué a la parte más vieja del cementerio. Era la zona que estaba hasta el fondo, donde casi nadie iba porque las tumbas eran muy antiguas, y la mayoría no tenía familia que las visitara. Los árboles eran más grandes ahí, y sus ramas formaban como un techo natural que apenas dejaba pasar la luz. El pasto estaba más alto, y había maleza por todos lados. Fue ahí donde vi la tumba. Estaba apartada de las demás, casi escondida detrás de un árbol enorme. Era diferente a todas las otras. No tenía nombre, ni fecha, ni ninguna inscripción.
Solo era una lápida de piedra gris, lisa, sin nada escrito. Lo raro era que estaba completamente limpia, como si alguien la cuidara todos los días, mientras que todo alrededor estaba lleno de hojas secas y tierra. Me acerqué para verla mejor. La piedra estaba fría al tacto, más fría de lo normal. Pasé mi mano por la superficie y no sentí ninguna letra grabada, ninguna marca. Era como si nunca hubieran terminado de hacerla. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez era una tumba que habían preparado y nunca usaron. Tomé una foto y estaba a punto de seguir con mi trabajo cuando escuché algo. Era un sonido suave, como un susurro. Venía de algún lugar cercano, pero no podía identificar de dónde exactamente. Me quedé quieto, escuchando. El susurro se repetía una y otra vez, pero no podía entender qué decía. Sonaba como si alguien estuviera hablando muy bajito, justo al lado de mi oído. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El cementerio seguía vacío y en silencio. Pensé que tal vez era el viento moviendo las hojas, pero no había viento. El aire estaba completamente quieto. El susurro continuó por unos segundos más y después se detuvo. Me sentí incómodo, como si alguien me estuviera observando. Decidí terminar rápido con esa parte del cementerio y regresar a la entrada. Caminé más rápido tomando fotos sin detenerme mucho a revisar. Solo quería salir de ahí, pero entonces me di cuenta de algo. El cielo se había puesto mucho más oscuro. Miré mi celular y vi que ya eran las 6:30. Había estado ahí más tiempo del que pensaba. La luz del día se estaba yendo rápido y pronto sería de noche. Aceleré el paso dirigiéndome hacia la salida, pero mientras caminaba empecé a sentir que algo no estaba bien. Los pasillos del cementerio se veían diferentes. Las tumbas que había visto antes ya no estaban en los mismos lugares. Tomé un camino que pensé que me llevaría a la entrada, pero terminé en una parte que no reconocía. Intenté regresar por donde había venido, pero todo se veía igual. Los árboles, las tumbas, los pasillos de tierra. Era como si el cementerio se hubiera vuelto más grande, como si los caminos se hubieran movido. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Me estaba perdiendo en un lugar donde había estado caminando durante más de una hora. Saqué mi celular para usar el mapa, pero no tenía señal. Intenté llamar a alguien, a cualquier persona, pero no había ni una sola barra de cobertura. La batería estaba en 50%, así que no era problema del teléfono. Era como si algo bloqueara la señal. La oscuridad llegó más rápido de lo que esperaba. En cuestión de minutos, el cementerio quedó casi completamente a oscuras. Saqué mi linterna y la encendí. La luz era débil, pero suficiente para ver por dónde caminaba. Seguí buscando la salida, dando vueltas por los pasillos, tratando de orientarme. Fue entonces cuando escuché pasos. No eran mis pasos. Venían de atrás de mí, lentos y pesados, como si alguien caminara con dificultad. Me detuve y la luz de mi linterna hacia atrás. No había nadie. Los pasos se detuvieron también. Empecé a caminar de nuevo, más rápido esta vez. Los pasos comenzaron otra vez siguiendo mi mismo ritmo. Cada vez que yo me detenía, los pasos se detenían. Cada vez que yo caminaba, los pasos continuaban. Era como si alguien me estuviera siguiendo, manteniéndose justo fuera de mi vista. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Sentía la sangre golpear en mis oídos. Corrí sin importarme hacia dónde iba. Solo quería alejarme de lo que fuera que me estaba siguiendo. Pero mientras corría, los pasos también se volvieron más rápidos. Me perseguían. Tropecé con algo y caí al suelo, golpeándome las manos contra la tierra. Mi linterna rodó y se apagó. Quedé en completa oscuridad. Busqué la linterna a tientas, desesperado, sintiendo la tierra fría bajo mis dedos. Por fin la encontré y la encendí de nuevo. Cuando levanté la luz, me di cuenta de dónde estaba. Había regresado a la parte vieja del cementerio, justo frente a la tumba sin nombre. La misma tumba que había visto antes, la que estaba limpia y sin ninguna inscripción. Pero ahora había algo diferente. Sobre la lápida había algo. Me acerqué despacio, iluminando con mi linterna. Era una fotografía vieja en blanco y negro, colocada sobre la piedra. La foto mostraba a un hombre de unos 40 años, con cara seria y ojos oscuros que parecían mirar directamente a la cámara. Llevaba ropa antigua de hace muchos años,
La foto estaba en buen estado, como si la hubieran puesto ahí hace poco. Pero lo que me heló la sangre fue otra cosa. Debajo de la fotografía, escrito en la piedra con lo que parecía ser tierra o lodo, había un mensaje que no estaba ahí antes. Decía mi nombre, Ricardo. Retrocedí de inmediato, sintiendo cómo mis piernas temblaban. La linterna casi se me cae de las manos. No podía ser real. Nadie sabía que yo estaba ahí. Nadie había visto que entraba al cementerio. Y sin embargo, ahí estaba mi nombre, escrito con letras temblorosas sobre esa tumba sin inscripción. Intenté respirar profundo, tratando de calmarme. Tenía que haber una explicación lógica. Tal vez era una coincidencia. Tal vez alguien con el mismo nombre había estado ahí antes. O tal vez era una broma cruel de alguien que me había visto entrar. Sí, eso tenía sentido. El cuidador del cementerio me conocía. Tal vez él estaba jugándome una broma pesada, pero esa explicación no me tranquilizó. En el fondo sabía que algo estaba muy mal. Podía sentirlo en el aire, en la forma como el silencio se hacía cada vez más pesado, como si algo invisible estuviera cerrándose alrededor de mí. Di media vuelta y empecé a caminar rápido, alejándome de esa tumba maldita. No importaba si me perdía otra vez, solo quería estar lejos de ahí. Mis pasos resonaban en la tierra húmeda y mi respiración se había vuelto agitada. La luz de mi linterna bailaba de un lado a otro mientras caminaba. Entonces escuché voces. No era un susurro esta vez. Eran voces claras, múltiples, hablando todas al mismo tiempo. Venían de todas direcciones, como si hubiera gente escondida detrás de cada tumba, detrás de cada árbol. Hablaban en voz baja pero urgente, como si estuvieran discutiendo algo importante. No podía entender qué decían. Las palabras se mezclaban unas con otras, formando un murmullo constante y confuso. Me tapé los oídos con las manos, dejando caer la linterna. Cerré los ojos con fuerza. No era real. No podía ser real. Estaba cansado, estresado. Mi mente me estaba jugando una mala pasada. Eso era todo. Solo necesitaba calmarme y encontrar la salida. Cuando abrí los ojos y recogí la linterna, las voces se habían detenido. El silencio regresó, pero era peor que antes. Era un silencio expectante, como si algo estuviera esperando a que yo hiciera el siguiente movimiento. Seguí caminando, más despacio ahora, tratando de reconocer algo familiar. Iluminaba cada tumba que pasaba, buscando alguna referencia que me ayudara a ubicarme. Algunas lápidas tenían nombres que me sonaban conocidos, gente del pueblo que había fallecido hace años, pero muchas otras eran de personas que no conocía, con nombres extraños y fechas que no coincidían. Fue entonces cuando noté algo extraño en mi celular. Lo saqué del bolsillo para revisar la hora y vi que la pantalla mostraba las 11:40 de la noche. Eso era imposible. Cuando había caído y me había levantado hace unos minutos, apenas eran las 7. No podían haber pasado casi 5 horas. Pero ahí estaba, en la pantalla de mi teléfono, marcando las 11:40. Intenté desbloquearlo, pero no respondía. La pantalla se quedó congelada en esa hora, sin cambiar. La batería seguía marcando 50%, exactamente lo mismo que antes. Era como si el tiempo se hubiera detenido, o como si mi teléfono hubiera enloquecido. Guardé el celular y seguí caminando. Ya no sabía qué dirección tomar. Todos los caminos se veían iguales. Todas las tumbas parecían repetirse. Era como si estuviera dando vueltas en círculo sin llegar a ningún lado. De repente vi una luz a lo lejos. No era la luz de la calle ni de ninguna casa. Era una luz tenue, amarillenta, que se movía entre las tumbas, como si alguien llevara una vela encendida. Mi primer instinto fue gritar, pedir ayuda, pero algo me detuvo. Esa luz no se movía como debería moverse una persona caminando. Flotaba, subía y bajaba suavemente, como si bailara en el aire. Me quedé quieto, observando. La luz se acercaba lentamente hacia donde yo estaba. Podía ver que dejaba un rastro brillante detrás de ella, como si pintara el aire con su resplandor. No producía ningún sonido. Solo se acercaba en silencio, deslizándose entre las lápidas. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, pude ver que no era una vela ni una linterna. Era solo luz, sin ninguna fuente visible. Brillaba por sí misma,
pulsando suavemente como si respirara, y dentro de esa luz empecé a distinguir una forma, una silueta humana borrosa que se movía dentro del resplandor. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada más que mirar esa cosa acercarse. Mi mente gritaba que corriera, que me escondiera, que hiciera cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. La luz se detuvo frente a mí, a apenas 2 metros de distancia. Ahora podía ver la silueta con más claridad. Era la forma de un hombre, o lo que alguna vez había sido un hombre. No tenía rasgos definidos, solo un contorno brillante que sugería brazos, piernas, una cabeza. Dentro de la luz había oscuridad, como si fuera un agujero en la realidad. Entonces habló, no con palabras que salieran de una boca, sino directamente en mi cabeza. Era una voz antigua, cansada, llena de tristeza y algo más. Algo que sonaba como enojo contenido, como una rabia que había estado esperando durante mucho tiempo. La voz dijo, «Tú no deberías estar aquí». Logré mover mis labios, apenas capaz de susurrar. «Lo siento. Solo busco la salida. Por favor, déjame ir». La figura se movió, inclinando lo que parecía ser su cabeza, como si me estudiara. La luz pulsaba más fuerte ahora, haciendo que las sombras alrededor bailaran de forma grotesca. «No hay salida para ti», dijo la voz. «No esta noche. Esta noche te quedas con nosotros». Las voces regresaron entonces más fuertes que antes. No venían de la figura de luz, sino de todas partes a la vez. Eran docenas, tal vez cientos de voces hablando al mismo tiempo. Algunas sonaban tristes, otras enojadas, otras suplicantes. Todas decían cosas diferentes, pero al mismo tiempo decían lo mismo. «Quédate. Quédate con nosotros. No estés solo. Nosotros estamos solos. Quédate». Logré mover mis piernas y comencé a retroceder, tropezando con raíces y piedras. La figura de luz no me siguió, solo se quedó ahí, observándome. Pero las voces continuaron, persiguiéndome a donde fuera que corriera. Corrí sin dirección, golpeándome con tumbas y árboles. La linterna iluminaba solo pequeños pedazos del camino delante de mí. Ramas me arañaban la cara y la ropa. El aire se había vuelto espeso, difícil de respirar, como si el cementerio mismo estuviera vivo y tratara de asfixiarme. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, me detuve para recuperar el aliento. Estaba completamente perdido. No reconocía nada de lo que me rodeaba. Las tumbas aquí eran diferentes, más antiguas, algunas casi destruidas por el tiempo. Había estatuas rotas, ángeles sin cabeza, cruces caídas, todo cubierto de musgo y enredaderas. Me apoyé contra un árbol tratando de pensar con claridad. Tenía que haber una forma de salir. El cementerio no era tan grande. Si caminaba en línea recta en cualquier dirección, eventualmente llegaría a la barda o a la entrada. Solo necesitaba mantener la calma y seguir moviéndome. Pero cuando traté de caminar de nuevo, mis piernas no respondieron. Miré hacia abajo y vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Había manos pálidas y delgadas que salían de la tierra, agarrando mis tobillos. No eran sólidas, eran translúcidas, como hechas de niebla, pero podía sentir su agarre frío y firme. Grité e intenté liberarme pateando y tirando, pero más manos comenzaron a emerger del suelo alrededor de mí. Decenas de ellas, todas alcanzando hacia mí, tratando de sujetarme, de jalarme hacia abajo. Sentía sus dedos fríos rozando mis piernas, mi espalda, mis brazos. Logré liberarme de algunas y corrí de nuevo, pero las manos seguían apareciendo donde quiera que pusiera los pies. Era como si el suelo entero estuviera vivo, tratando de atraparme. Saltaba de un lado a otro, esquivando las manos que brotaban de la tierra como plantas grotescas. Y entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, entre los árboles, había una luz diferente. No era como la luz amarillenta de la figura espectral. Era blanca, clara, como la luz de una lámpara normal. Y venía de lo que parecía ser un edificio pequeño, la capilla del cementerio. Me había olvidado completamente de ella. Era una construcción pequeña que estaba en el centro del cementerio, donde a veces se hacían servicios religiosos. Si lograba llegar ahí,
Tal vez podría refugiarme, tal vez desde ahí podría ver mejor hacia dónde quedaba la salida. Corrí hacia la luz, ignorando todo lo demás. Las manos seguían apareciendo, pero ya no me importaba. Las esquivaba o las atravesaba sin detenerme. Las voces gritaban detrás de mí, cada vez más furiosas, pero no miraba atrás. Solo me concentraba en esa luz blanca que brillaba como una promesa de seguridad. Llegué a la capilla y empujé la puerta. Estaba abierta. Entré de golpe y cerré la puerta detrás de mí, apoyándome contra ella, jadeando. El interior estaba iluminado por velas que ardían en varios candelabros. El lugar olía a humedad y a cera derretida. Era una capilla pequeña y sencilla. Había unas cuantas bancas de madera, un altar al frente con una cruz grande y algunas imágenes religiosas en las paredes. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado ahí en mucho tiempo, pero las velas estaban encendidas. Alguien o algo las había prendido. Me quedé ahí, de pie junto a la puerta, tratando de calmarme. Afuera, el silencio había regresado. Ya no escuchaba voces ni pasos, solo silencio. Un silencio que era casi peor porque no sabía qué significaba. Caminé lentamente hacia el altar, mirando las imágenes en las paredes. Eran pinturas viejas de santos que no reconocía, con caras severas y ojos que parecían seguirme mientras me movía. La cruz en el altar era de madera oscura, casi negra, con tallados intrincados que formaban patrones extraños. Fue entonces cuando noté el libro. Estaba sobre el altar, al lado de las velas. Era un libro grande y viejo, con una cubierta de cuero gastado. Parecía un libro de registro, de esos donde se anotan los nombres de las personas que visitan el cementerio o de quienes reciben servicios religiosos. No sé por qué, pero algo me empujó a abrirlo. Levanté la cubierta con cuidado. Las páginas eran amarillentas y frágiles, llenas de nombres escritos con tinta negra en caligrafía antigua. Empecé a pasar las páginas viendo fecha tras fecha, nombre tras nombre. Había cientos, tal vez miles de entradas. Seguí pasando páginas hasta que llegué a las más recientes. Las últimas entradas eran de hace 3 meses. Y ahí, en la última página con escritura, vi algo que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Era una lista de nombres. 5 nombres, todos con la misma fecha, el día de hoy. Y el último nombre en la lista era el mío, Ricardo Méndez Torres. Debajo de mi nombre había una anotación en la misma caligrafía antigua. Llegó al anochecer. Se quedará para siempre. Cerré el libro de golpe, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. Esto no podía estar pasando. Era imposible. Nadie podía haber escrito eso. Nadie sabía que yo vendría aquí hoy. Escuché un sonido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y vi que la puerta de la capilla estaba abriéndose lentamente. No había nadie empujándola. Se abría sola, crujiendo sobre sus bisagras oxidadas, y a través de la abertura pude ver figuras, docenas de ellas paradas afuera, mirando hacia el interior. Eran formas humanas, pero borrosas, sin detalles, como sombras que habían tomado forma. Empezaron a entrar una por una, moviéndose con lentitud. No hacían ruido al caminar, solo se deslizaban sobre el piso de piedra, acercándose al altar donde yo estaba. Pude ver que algunas llevaban la misma ropa que aparecía en las fotografías viejas de las tumbas. Otras vestían ropas más antiguas aún, de siglos pasados. Retrocedí hasta quedar contra el altar, sin poder ir a ningún otro lado. Las figuras formaron un círculo alrededor de mí, dejándome atrapado. Pude ver sus caras ahora, o lo que quedaba de ellas. Eran rostros vacíos, sin expresión, con ojos que eran solo huecos oscuros. Pero en esos huecos podía sentir algo mirándome, estudiándome, esperando. La figura que había visto antes, la de luz amarillenta, entró por última vez. Se colocó frente a todas las demás, mirándome directamente. La voz resonó en mi cabeza otra vez. Te dimos advertencias. Tuviste oportunidades de irte, pero elegiste quedarte. Elegiste venir solo, y ahora pagarás el precio de tu descuido. Intenté hablar, decir que había sido un error, que yo no quería estar ahí, pero mi voz no salió. Mi garganta estaba cerrada por el miedo. Solo podía mirar mientras las figuras se acercaban más y más.
Entonces sentí algo en mi pecho. Era una sensación extraña, como si algo estuviera tirando de mí desde adentro. No era dolor, era otra cosa. Era como si parte de mí estuviera siendo arrancada, separada del resto. Miré hacia abajo y vi con horror que una luz tenue comenzaba a salir de mi cuerpo. La misma luz amarillenta que tenían las figuras. Entendí entonces lo que estaba pasando. Estaban tomando algo de mí. Estaban tomando lo que me hacía estar vivo, lo que me hacía ser yo. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. Traté de resistir, de aferrarme a esa sensación de vida dentro de mí, pero era como tratar de agarrar agua con las manos. Se escapaba entre mis dedos sin importar cuánto lo intentara. La luz salía cada vez más brillante de mi pecho, flotando hacia las figuras que me rodeaban. Ellas la absorbían, volviéndose un poco más sólidas, un poco más reales. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser minutos u horas. El tiempo había dejado de tener sentido. Solo sabía que algo fundamental dentro de mí estaba desapareciendo, siendo drenado por esas entidades que no debieron existir. Finalmente, la luz dejó de salir. Las figuras retrocedieron, su trabajo terminado. Me dejaron caer de rodillas en el suelo de la capilla. Me sentía vacío, hueco, como si fuera solo una cáscara de lo que había sido antes. Podía respirar, mi corazón seguía latiendo, pero algo esencial se había ido para siempre. La figura de luz me habló por última vez. Ahora eres parte de este lugar. Puedes irte si quieres, regresar a tu vida, pero siempre cargarás con nuestra marca. Y cuando llegue tu momento, cuando tu tiempo termine, regresarás aquí. Este será tu descanso final. No hay escape de lo que has visto esta noche. Las figuras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en el aire como humo. En cuestión de segundos todas habían desaparecido. Las velas se apagaron de repente, dejándome en completa oscuridad. Cuando pude moverme de nuevo salí de la capilla. Afuera todo había cambiado. El cielo estaba comenzando a aclararse. Era el amanecer. Había estado en el cementerio toda la noche. Esta vez encontré la salida sin problemas. Los caminos eran claros. Las tumbas estaban en sus lugares correctos. Era como si el cementerio hubiera regresado a la normalidad, o como si yo nunca hubiera estado en el lugar que había visto durante la noche. Salí por la puerta principal y caminé a casa. Las calles estaban vacías todavía. Era muy temprano. Cuando llegué a mi casa, me miré en el espejo. Físicamente me veía igual, pero algo en mis ojos había cambiado. Había una sombra en ellos que no estaba antes. Una oscuridad que sabía que nunca desaparecería. Le dije a mi jefe que había completado la inspección. Le mandé las fotos que había tomado antes de que todo se volviera una pesadilla. Nunca le conté lo que realmente pasó esa noche. ¿Quién me creería? Han pasado 3 meses desde entonces. Sigo con mi vida normal. Voy a trabajar, hablo con la gente, hago las mismas cosas de siempre, pero algo dentro de mí está roto. Ya no duermo bien. Cada noche, justo antes de quedarme dormido, escucho susurros. Las mismas voces del cementerio, llamándome, recordándome que tengo una deuda pendiente. A veces, cuando paso cerca del cementerio, siento un tirón en el pecho. Es la misma sensación que tuve aquella noche, cuando esas cosas tomaron parte de mí. Y sé que es solo cuestión de tiempo. Un día, no muy lejano, ese tirón será más fuerte, y tendré que regresar. No sé cuándo será. Podría ser mañana, el próximo año o dentro de décadas. Pero sé que pasará, porque aquella noche hice un trato sin saberlo. Entré en un lugar donde los vivos no deberían estar solos, y pagué un precio que no puedo deshacer. Mi nombre está escrito en ese libro, y cuando mi tiempo en este mundo termine, cuando dé mi último respiro, sé exactamente dónde terminaré. En esa tumba sin nombre, en la parte vieja del cementerio, donde todo comenzó. Y me quedaré ahí esperando como todas las otras figuras que vi aquella noche, esperando a que alguien más cometa el mismo error que yo, esperando en el silencio eterno de un lugar que nunca debía haber visitado solo. Esta es mi historia. Esta es mi advertencia. Si alguna vez necesitan ir a un cementerio, si alguna vez tienen que estar en uno de esos lugares, no vayan solos. Nunca vayan solos. Y si escuchan voces,
Si ven luces extrañas, si sienten que algo no está bien, corran. Corran tan rápido como puedan y no miren atrás, porque hay lugares en este mundo donde los límites entre la vida y lo que viene después son delgados. Y una vez que los cruzas, una vez que ves lo que hay del otro lado, nunca vuelves a ser el mismo. Yo lo sé. Yo vivo con esa verdad cada día. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, me pregunto cuánto tiempo me queda antes de que tenga que cumplir mi promesa, antes de que tenga que regresar a ese cementerio para quedarme ahí para siempre. El reloj sigue avanzando, y yo sigo esperando. Hay algo que siempre me ha parecido curioso de las personas que dicen no creer en nada extraño, en nada que escape de lo que pueden tocar o ver bajo la luz del día. Esas personas que se ríen cuando alguien cuenta una experiencia rara, que descartan todo como coincidencia o imaginación. Y mira, no los juzgo. Yo era uno de ellos. Pensaba que el miedo a lo desconocido era solo eso, miedo sin fundamento, historias que la gente inventa para sentirse especial o para explicar cosas que simplemente no entiende. Pero hay algo que esa gente, que yo mismo ignoraba, y es que la realidad no siempre necesita de nuestra aprobación para existir. Hay cosas en este mundo que pasan sin importar si creemos en ellas o no. Y cuando te enfrentas a algo que no tiene explicación, algo que desafía cada pensamiento lógico que has construido durante años, ahí es cuando te das cuenta de que tu incredulidad no te protege de nada. Lo que voy a contarte no es una historia para entretener. No la inventé ni la adorné para hacerla más interesante. Es lo que viví, lo que vi, lo que sentí en mi propia piel durante los meses más oscuros de mi vida. Y si después de escucharla sigues sin creer en nada, está bien. Pero quizás, solo quizás, la próxima vez que estés solo en la oscuridad y sientas que algo no está bien, recordarás estas palabras. Me llamo Rafael Domínguez Mendoza y soy de un pueblo pequeño en Veracruz, México. Un lugar donde todo mundo se conoce y las noticias vuelan más rápido que el viento. Tengo 32 años. Aunque después de lo que viví siento que envejecí 10 más. Trabajaba en lo que fuera, la verdad. Construcción, cargando bultos en el mercado, haciendo mandados. La cosa es que nunca tuve un trabajo fijo hasta que en mayo del año pasado me ofrecieron ser guardia nocturno del cementerio municipal. Al principio pensé que era una broma. Mi primo Javier fue quien me consiguió el trabajo porque conocía al encargado del panteón. Me dijo que el guardia anterior había renunciado de un día para otro, sin dar explicaciones, y necesitaban a alguien urgente. El sueldo no era malo, y el trabajo parecía sencillo. Solo tenía que estar ahí de 10 de la noche a 6 de la mañana, caminar por el lugar cada cierto tiempo para asegurarme de que nadie entrara a robar las cosas de las tumbas, y ya. 8 horas en las que prácticamente podía hacer lo que quisiera mientras estuviera atento. Le dije que sí sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero y además, ¿qué podía pasar? Los que están ahí ya no pueden hacerte nada, pensé. Esa fue mi primera equivocación, creer que sabía en lo que me estaba metiendo. El cementerio no es muy grande, pero tampoco es de esos panteones chiquitos con 20 tumbas. Tiene varias secciones, algunas viejas, donde las lápidas están todas desgastadas y medio caídas, y otras más nuevas, donde todavía se ven las flores frescas y las fotos de la gente que acaba de partir. Hay una capilla en el centro que ya casi nadie usa, y una bodega vieja al fondo donde guardan herramientas y algunas cosas que la gente deja olvidadas después de los entierros. Mi primer día fue un martes. Llegué como a las 9:30 de la noche porque quería conocer el lugar antes de que oscureciera por completo. El encargado, don Fermín, un señor ya grande con cara de pocos amigos, me dio las llaves y me explicó lo básico. Me mostró dónde estaba la caseta donde iba a pasar la mayor parte del tiempo. Un cuartito de bloc con una silla, una mesa y un foquito que apenas alumbraba. Me dijo que tenía que dar una vuelta cada hora para revisar que todo estuviera en orden, y que si veía algo raro llamara al número que me dio. ¿Algo raro como qué?, le pregunté. Se quedó callado un momento como pensando si decirme algo o no, y luego solo dijo, «Ya verás, solo llámame si pasa algo que no puedas manejar». Y se fue sin decir más. Eso me dejó un poco inquieto,
No voy a mentir, pero traté de no pensar mucho en eso. Me quedé en la caseta, saqué mi celular y me puse a ver videos para pasar el tiempo. Afuera, todo estaba silencioso. Se oía a veces algún perro ladrando a lo lejos, el viento moviendo las hojas de los árboles, pero nada más. Pensé que iba a ser un trabajo fácil, de esos donde te pagan por prácticamente no hacer nada. Como a las 11 de la noche me levanté para dar mi primera ronda. Agarré la linterna que me habían dejado, porque aunque hay algunos postes con luz en el cementerio, la mayoría están fundidos o alumbran muy poco, y salí de la caseta. El aire estaba fresco, casi frío, lo cual era raro porque estábamos en mayo y normalmente hace calor. Caminé por el pasillo principal, alumbrando las tumbas de un lado y del otro, leyendo algunos nombres sin querer. María Guadalupe, Jesús Antonio, Rosa Elena. Personas que alguna vez fueron como yo, que caminaron, hablaron, tuvieron familia, y ahora estaban ahí abajo, en la tierra. Todo estaba tranquilo. No vi nada fuera de lo normal. Llegué hasta la parte vieja del cementerio, donde las tumbas están más juntas y el pasto crece sin control entre ellas. Ahí fue cuando sentí el primer escalofrío. No sé explicarlo bien, pero fue como si la temperatura bajara de golpe. Sentí un frío que me caló hasta los huesos, y por un segundo tuve la sensación de que alguien me estaba viendo. Me di la vuelta rápido, alumbrando con la linterna hacia todos lados, pero no había nadie. Solo las tumbas, las sombras de los árboles, el silencio. Respiré hondo y me dije que eran nervios. Era mi primer día, era de noche, estaba en un cementerio. Era normal sentirse un poco asustado. Seguí caminando. Revisé la capilla que estaba cerrada con candado, y luego volví a la caseta. Me senté, me puse los audífonos para escuchar música y traté de relajarme. Las siguientes 2 horas pasaron sin problemas, pero a eso de la 1:30 de la madrugada, cuando me tocaba dar otra ronda, escuché algo que me hizo detenerme antes de salir de la caseta. Era como un sonido metálico, como si algo estuviera raspando contra una superficie de metal. Venía de algún lugar del cementerio, pero no podía identificar bien de dónde. Agarré la linterna y salí, más alerta esta vez. Caminé hacia donde creía que venía el sonido, hacia el lado este del panteón donde están las tumbas más nuevas. El ruido se detuvo justo cuando me acerqué. Me quedé parado ahí, escuchando, pero solo había silencio otra vez. Revisé las tumbas, las rejas. Todo parecía estar en su lugar. Pensé que tal vez había sido un animal, un gato o algo así. Regresé a la caseta y terminé mi turno sin más incidentes. Cuando llegó don Fermín a las 6 de la mañana para relevarme, le conté lo del ruido. Él solo asintió como si ya lo supiera y me dijo: a veces pasan cosas. No le hagas mucho caso. Con el tiempo te acostumbras. Esas palabras me dejaron más intranquilo que tranquilo, pero estaba cansado y solo quería irme a dormir. Los siguientes días fueron parecidos. Sonidos extraños de vez en cuando, esa sensación de ser observado, el frío repentino en ciertas partes del cementerio. Pero nada concreto, nada que pudiera decir con seguridad que era algo más que mi imaginación o las condiciones del lugar. Me estaba acostumbrando, o eso creía. Fue en mi segunda semana cuando las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Era viernes por la noche, me acuerdo bien porque ese día había habido un entierro por la tarde. Una señora mayor que había fallecido, y su familia había dejado muchas flores y veladoras alrededor de la tumba. Cuando llegué a las 10, todavía se veían las llamas de las velas bailando con el viento, haciendo sombras que se movían por todas partes. Esa noche el ambiente se sentía diferente desde que puse un pie en el cementerio. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire estuviera más pesado, más denso. Me costaba respirar con normalidad. Entré a la caseta y traté de distraerme con el celular como siempre, pero no podía concentrarme. Tenía una sensación rara en el estómago, como cuando sabes que algo malo va a pasar pero no sabes qué. A las 11 en punto salí para mi ronda. Las veladoras de la tumba nueva seguían encendidas, y mientras pasaba cerca de ellas, todas se apagaron al mismo tiempo. No fue el viento, porque no había ni una brisa en ese momento.
Simplemente se apagaron, las 8 o 9 velas que había, todas a la vez. Me quedé helado viendo eso, con la linterna apuntando hacia las velas humeantes. Traté de encontrarle una explicación lógica. Tal vez se les acabó la cera al mismo tiempo, pensé, aunque sabía que eso no tenía sentido. Las velas eran nuevas, algunas más grandes que otras. No había forma de que se apagaran todas juntas por casualidad, pero me obligué a seguir caminando a terminar mi recorrido. Cuando llegué a la parte vieja del cementerio, ahí donde siempre sentía ese frío extraño, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había una figura al fondo, entre las tumbas. Era oscura, como una sombra más densa que las demás, y estaba completamente quieta. Apunté con la linterna hacia allá y la figura desapareció. Así, como si nunca hubiera estado ahí. El corazón me empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé parado sin saber qué hacer. Una parte de mí quería ir a revisar, a confirmar que no había nada, pero otra parte, la parte que todavía tenía algo de sentido común, me decía que me regresara a la caseta y no saliera hasta que amaneciera. Empecé a caminar hacia atrás, sin quitarle la vista a ese lugar donde había visto la figura. Y entonces escuché pasos. No eran mis pasos. Venían de otro lado, de mi izquierda, lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando entre las tumbas con botas. Me giré rápido alumbrando hacia allá, pero otra vez no había nada. Los pasos se detuvieron. Ahí fue cuando empecé a correr. No me importó parecer un cobarde o estar imaginando cosas. Corrí de regreso a la caseta como nunca había corrido en mi vida. Sentía que algo me perseguía, aunque no me atrevía a voltear para confirmarlo. Llegué a la caseta, cerré la puerta con seguro y me quedé ahí adentro, respirando agitado, sudando frío a pesar del aire helado de la noche. Me senté en la silla tratando de calmarme. Saqué el papel donde don Fermín había anotado su número de teléfono y estuve a punto de llamarlo. ¿Pero qué le iba a decir? ¿Que vi una sombra y escuché pasos? ¿Me iba a decir que estaba loco o me iba a correr del trabajo? Así que guardé el teléfono y decidí quedarme ahí encerrado el resto de la noche. Pero entonces empezaron los golpes en la puerta. No eran golpes fuertes. No era como si alguien estuviera tratando de tirar la puerta. Eran golpes suaves. 3 golpes seguidos, una pausa, y luego 3 golpes más. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc, toc. Pausa. Una y otra vez, durante lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos. Me quedé completamente quieto en la silla, sin hacer ruido, con la esperanza de que lo que fuera que estuviera afuera se cansara y se fuera. Los golpes finalmente pararon. El silencio que siguió fue todavía peor que los golpes. Me quedé ahí sentado mirando la puerta, esperando que en cualquier momento se abriera sola o algo entrara. Pero no pasó nada más. Las horas que faltaban para el amanecer fueron las más largas de mi vida. No me moví de esa silla. No hice otra ronda. Simplemente me quedé ahí, agarrando la linterna como si fuera a servirme de algo, rogando porque llegara la luz del día. Cuando don Fermín llegó a las 6 de la mañana y tocó la puerta identificándose, casi lloro del alivio. Abrí la puerta y debí haberme visto terrible, porque lo primero que me dijo fue si me sentía bien. Le conté todo, las velas apagándose, la figura, los pasos, los golpes en la puerta. Esperaba que se riera de mí o me dijera que había sido mi imaginación, pero no lo hizo. Se quedó serio, muy serio. Y después de un momento me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mira, Rafael, este lugar tiene sus cosas. Siempre las ha tenido. El guardia que estuvo antes que tú aguantó 6 meses antes de renunciar. El que estuvo antes de ese, solo 3 semanas. Yo llevo trabajando aquí muchos años y he visto cosas que no tienen explicación. Mi consejo es que si quieres seguir en este trabajo, hagas tu trabajo pero no busques problemas. No te metas en lo que no te llaman. Da tus rondas, pero si ves algo raro, ignóralo. No trates de investigar, no trates de entender. Solo haz como que no pasa nada y vete a tu casa cuando termine tu turno. Le pregunté por qué no me había advertido antes, por qué no me había dicho nada de esto el primer día. Me dijo que porque si me lo hubiera dicho no habría aceptado el trabajo, y que además cada quien tiene sus propias experiencias.
Algunos guardias pasan meses sin ver nada, otros desde la primera noche empiezan a notar cosas. Depende de cada persona, me dijo, de qué tan sensible seas a estas cosas. Le pregunté si sabía qué era lo que estaba pasando, por qué pasaba. Se encogió de hombros y me dijo que había muchas historias sobre el cementerio, que era un lugar viejo, que ahí había pasado de todo a lo largo de los años, pero que al final no importaba saber el por qué. Lo que importaba era sobrevivir a las noches y cobrar el sueldo a fin de mes. Me fui a mi casa ese día sin saber si iba a regresar. Estuve toda la mañana dándole vueltas al asunto, pensando en renunciar, en buscar otro trabajo aunque pagara menos. Pero la verdad es que necesitaba el dinero. Mi mamá estaba enferma y los gastos de sus medicinas no eran baratos. Mis hermanos ayudaban, pero yo tenía que poner mi parte. No podía darme el lujo de rechazar un trabajo que, aunque fuera horrible, pagaba bien. Así que esa noche regresé. Y la siguiente, y la siguiente. Seguí el consejo de don Fermín. Hacía mis rondas, pero cuando veía algo extraño, algo que no debería estar ahí, simplemente volteaba para otro lado y seguía caminando. Escuchaba voces susurrando en la oscuridad y me ponía los audífonos. Sentía que algo me tocaba el hombro y me apuraba para llegar a la caseta. Me estaba volviendo bueno en ignorar lo que pasaba a mi alrededor. O eso creía. Pasó un mes. Ya llevaba como 6 semanas en el trabajo y aunque seguía teniendo experiencias raras casi todas las noches, había aprendido a vivir con ello. Era como tener un trabajo peligroso, pensaba, como los que trabajan en las minas o en la construcción en lugares altos. Sabías que había riesgos, pero te acostumbrabas y aprendías a tener cuidado. Pero una noche algo pasó que cambió todo. Era martes, principios de julio. Hacía mucho calor durante el día, pero en las noches refrescaba un poco. Llegué al cementerio a mi hora de siempre, y todo parecía normal. Hice mi primera ronda sin problemas. Regresé a la caseta. Me puse a ver videos en el celular. Como a las 12:30 de la noche escuché un ruido que venía de la capilla. Esta vez no era un sonido metálico ni pasos. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de piedra. Un sonido rasposo, lento, que hacía eco en la noche silenciosa. Me levanté y salí de la caseta con la linterna. El sonido seguía, constante, viniendo claramente de la capilla. Sabía que debía ignorarlo, hacer como que no pasaba nada, pero algo en mí necesitaba saber qué estaba causando ese ruido. Tal vez era un animal que había entrado, pensé, un perro grande o algo así. Si era eso, tenía que sacarlo antes de que hiciera algún desastre. Me acerqué a la capilla. La puerta estaba cerrada con candado como siempre, pero el sonido definitivamente venía de adentro. Me pegué a la puerta tratando de escuchar mejor. El arrastre se detuvo. Todo quedó en silencio otra vez. Esperé un momento, y entonces escuché algo diferente. Una voz. Era tan bajita que apenas podía distinguir que era una voz, pero estaba ahí. Sonaba como si alguien estuviera hablando del otro lado de la puerta, murmurando palabras que no podía entender. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber regresado a la caseta y esperar a que amaneciera. Pero en lugar de eso, saqué el manojo de llaves que don Fermín me había dado. Entre ellas estaba la llave de la capilla, aunque me había dicho que nunca tenía que entrar ahí, que la capilla siempre debía permanecer cerrada. Mis manos temblaban mientras buscaba la llave correcta. No sé por qué lo hice. Era como si algo me estuviera jalando, como si no pudiera controlar mis propias acciones. Encontré la llave, la metí en el candado y lo abrí. El sonido del metal al abrirse pareció retumbar en todo el cementerio. Empujé la puerta despacio. Crujió al abrirse. Adentro estaba completamente oscuro. Alumbré con la linterna y lo primero que vi fueron las bancas viejas de madera, llenas de polvo. El altar al frente con un Cristo de yeso agrietado. Todo parecía normal. Abandonado pero normal. Di un paso adentro. Otro paso. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco que me hizo brincar. Me di la vuelta rápido para abrirla, pero la manija no se movía. Estaba atorada, o cerrada, no sé. Empecé a jalarla con fuerza, pero no cedía. Entonces escuché la voz otra vez, ahora más clara. Venía de algún lugar detrás del altar.
No eran palabras en español. No sé qué idioma era, si es que era algún idioma real. Sonaba antiguo, gutural, como si quien hablara tuviera la garganta llena de tierra. Alumbré hacia el altar y vi que había una puerta pequeña detrás, medio escondida. Estaba entreabierta. La voz venía de ahí, y junto con la voz empecé a escuchar otros sonidos. Llantos, muchos llantos de diferentes personas, hombres, mujeres, hasta niños. Todos llorando al mismo tiempo, mezclándose con esa voz extraña que seguía murmurando. El miedo que sentí en ese momento no se puede describir con palabras. Era un terror tan profundo que me paralizaba, que me hacía imposible pensar con claridad. Quería gritar, pero no me salía la voz. Quería correr, pero mis piernas no me respondían. La temperatura bajó tanto que podía ver mi propio aliento. La linterna empezó a parpadear como si se estuviera quedando sin batería, aunque tenía pilas nuevas. Y entonces, de esa puerta detrás del altar, empezaron a salir sombras. No eran sombras normales proyectadas por algo. Eran figuras negras, densas, que se movían solas. Empezaron a deslizarse hacia mí, lentas pero constantes. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió y pude moverme otra vez. Me lancé contra la puerta principal con todo mi peso. Una vez, 2 veces, 3 veces. En el tercer golpe la puerta cedió y salí disparado hacia afuera, cayendo de rodillas en el pasto. Me levanté y corrí sin mirar atrás. Corrí hacia la entrada del cementerio, hacia la reja principal. Mis manos temblaban tanto que casi no podía meter la llave en la cerradura. Cuando finalmente la abrí, salí a la calle y seguí corriendo. Corrí varias cuadras, hasta que el cansancio me obligó a detenerme. Me quedé ahí parado en medio de la calle vacía, doblado con las manos en las rodillas, tratando de respirar, de procesar lo que acababa de pasar. Saqué mi celular y llamé a don Fermín. No me importaba la hora. Tenía que hablar con alguien. Me contestó con voz de sueño. Le conté lo que había pasado hablando rápido, casi sin respirar. Hubo un silencio largo del otro lado cuando terminé de hablar. Luego escuché que suspiraba, un suspiro cansado, triste. Te dije que no buscaras problemas, Rafael. Te dije que ignoraras las cosas que vieras. ¿Por qué abriste la capilla? ¿Por qué entraste? No supe qué responderle. No tenía una respuesta lógica, simplemente lo había hecho. Me dijo que regresara al cementerio, que dejara todo cerrado y me fuera a mi casa, que mañana hablaríamos. Pero yo sabía que no iba a regresar ahí esa noche ni nunca. Me quedé en la calle hasta que empezó a amanecer. Cuando hubo suficiente luz, regresé al cementerio solo para recoger mis cosas de la caseta y dejar las llaves. No entré más adentro de lo necesario. No miré hacia la capilla. Solo agarré mi mochila y me fui. Llamé a don Fermín más tarde ese día para decirle que renunciaba. No me trató de convencer de que me quedara. Solo me dijo que pasara a la oficina a recoger el pago de las semanas que había trabajado. Cuando fui, me entregó el dinero en un sobre y me miró con una expresión que era mitad lástima, mitad resignación. ¿Viste algo más después de salir de la capilla?, me preguntó. Le dije que no, que solo había corrido. Qué bueno, me dijo. A veces cuando alguien abre esa puerta, las cosas que están adentro se salen. Y cuando eso pasa, las noches siguientes son difíciles. Para todos. Pero parece que tuviste suerte. Le pregunté qué era lo que había en esa capilla. ¿Qué eran esas sombras, esas voces? Me miró fijamente y me dijo algo que todavía me quita el sueño. Ese cementerio está construido sobre algo muy antiguo, Rafael. Mucho más antiguo que el pueblo. Más antiguo que cualquier cosa que conozcamos. La capilla era un intento de mantener sellado lo que sea que haya ahí abajo. Pero los sellos se debilitan con el tiempo, y hay noches en las que lo que está abajo trata de subir. Por eso necesitamos guardias, no para cuidar las tumbas, sino para mantener cerrada esa puerta. El guardia anterior lo entendió demasiado tarde. Abrió la puerta una noche, igual que tú, pero él se quedó adentro más tiempo. Cuando salió, ya no era el mismo. Renunció al día siguiente y se fue del pueblo. Nadie sabe dónde está ahora. Salí de esa oficina con mi sobre de dinero y con más preguntas que respuestas. Pero no quería saber más. No quería entender. Solo quería olvidar.
Pasaron las semanas. Conseguí otro trabajo en una tienda, turnos de día, trabajo normal. Debería haber estado tranquilo, aliviado de estar lejos de ese lugar. Pero no lo estaba, porque empecé a notarlos. En las esquinas oscuras, en los reflejos de las ventanas, en las sombras que se movían cuando no debían moverse. Estaban ahí. Me habían seguido. Al principio pensé que era paranoia, que mi mente estaba jugándome una mala pasada después de todo lo que había vivido. Pero conforme pasaban los días me di cuenta de que no era mi imaginación. Sentía presencias a mi alrededor todo el tiempo. En mi casa, en el trabajo, en la calle. Sobre todo en las noches, empecé a dormir con las luces prendidas. Dejé de salir después de que oscureciera. Me volví paranoico, nervioso, saltaba con cualquier ruido. Mi familia notó el cambio, pero no podía contarles la verdad. No me creerían, o peor, pensarían que me estaba volviendo loco. Una noche hace como 2 semanas, desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me estaba viendo. Abrí los ojos, y ahí estaba. Una de esas sombras densas, parada junto a mi cama, inclinada sobre mí como si me estuviera estudiando. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía quedarme ahí acostado viendo esa cosa sin forma que me observaba. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. Finalmente se alejó, se deslizó hacia la pared y desapareció a través de ella. Cuando pude moverme otra vez, encendí todas las luces de la casa y me quedé despierto el resto de la noche. Al día siguiente volví a buscar a don Fermín. Le conté lo que estaba pasando. Le rogué que me dijera cómo hacer que parara, cómo deshacerme de lo que me había seguido desde el cementerio. Se veía más viejo que la última vez que lo había visto, más cansado. Me dijo que no había forma, que cuando abres ciertas puertas, cuando ves ciertas cosas, ya no puedes cerrar esa conexión, que ahora era parte de mí, que me había marcado. Le pregunté si eso significaba que iba a tener que vivir así por el resto de mi vida. No me respondió directamente. Solo me dijo que algunos aprendían a vivir con ello, que con el tiempo las manifestaciones se volvían menos frecuentes, menos intensas, pero que nunca desaparecían por completo. Otros, me dijo con una voz apenas audible, no aprenden a vivir con ello. Han pasado meses desde entonces. Las apariciones siguen. Algunas noches son peores que otras. He aprendido a no mirar directamente a las sombras cuando las veo de reojo. He aprendido a ignorar los susurros que escucho cuando estoy solo. He aprendido a vivir con este peso constante de saber que hay algo ahí, siempre observando, siempre esperando. Ya no soy el mismo de antes. No puedo serlo. He visto lo que hay del otro lado, lo que existe en esos espacios entre la vida y lo que sea que viene después. Y una vez que lo ves, una vez que lo reconoces, ya no puedes pretender que no está ahí. A veces pienso en el guardia anterior, el que abrió la puerta antes que yo. Me pregunto dónde estará ahora, si encontró alguna forma de escapar de esto, o si simplemente se rindió. Me pregunto cuánto tiempo pasó antes de que ya no pudiera soportarlo más. Y en mis peores noches, cuando las sombras se acercan demasiado y los susurros se vuelven casi comprensibles, me pregunto cuánto tiempo más voy a poder soportarlo yo. Porque esa es la verdad que nadie te dice sobre estas cosas. No hay finales felices, no hay soluciones mágicas, no hay forma de regresar a como eras antes. Una vez que cruzas esa línea, una vez que miras demasiado profundo en la oscuridad se queda contigo para siempre. Y lo peor de todo es que ahora entiendo por qué don Fermín necesita guardias constantemente, por qué todos renuncian o desaparecen. Porque ese cementerio, esa capilla, esa puerta que nunca debió abrirse, sigue ahí. Y cada noche necesita a alguien que vigile, alguien que mantenga las cosas contenidas aunque sea temporalmente. Y sé que eventualmente van a necesitar a otro guardia, otro pobre desgraciado que necesite el dinero lo suficiente como para no hacer preguntas. Y ese guardia, tarde o temprano, va a escuchar los ruidos, va a ver las sombras, va a sentir la curiosidad y va a abrir esa puerta, y entonces va a entender, como yo entendí,
que hay cosas en este mundo que no deberían ser descubiertas, que hay lugares que deberían permanecer sellados, que hay puertas que nunca deben abrirse, pero para entonces ya será demasiado tarde, como fue demasiado tarde para mí.